Please leave, I'd like to thank you for a great lunch. Antes de que se vayan las hermanas, quiero dar las gracias por un excelente almuerzo. Take your Bible and open up to Luke chapter 11. Brother Tim, am I on here? Abran sus Biblias en Lucas capítulo 11. Hello? Hello? Yes. All right, very good. Lucas 11. The topic that I've selected to preach is the example of the Lord Jesus Christ. El tópico que he elegido para hoy es la excelencia del Señor Jesucristo. We will look at the example that Jesus set in prayer, Vamos a ver los ejemplos que Él nos puso en cuanto a oración, the example that Jesus set in personal relationships, los ejemplos que nos dio en relaciones personales and the example that Jesus set in patience. y el ejemplo que nos dio para tener paciencia. We start there in Luke 11. Vamos a ver en Lucas 11. Brother Paco, should I read the verses first and you read them? How should we do that? Read them all. All right, Luke 11, and we begin at verse 1. And it came to pass that as he was praying in a certain place, when he ceased, one of his disciples said unto him, Lord, teach us to pray, as John also taught his disciples. And he said unto them, When ye pray, say, Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, as in heaven so in earth. Give us day by day our daily bread, and forgive us our sins, for we also forgive everyone that is indebted to us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. And he said unto them, Which of you shall have a friend, and shall go unto him at midnight, and say unto him, Friend, lend me 3 loaves. For a friend of mine in his journey is come to me, and I have nothing to set before him. And he from within shall answer and say, Trouble me not, the door is now shut, and my children are with me in bed. I cannot rise and give thee. I say unto you, though he will not rise and give him because he is his friend, yet because of his importunity he will rise and give him as many as he needeth. And I say unto you, ask and it shall be given you, seek and ye shall find, knock and it shall be opened unto you. For everyone that asketh receiveth, and he that seeketh findeth, and to him that knocketh it shall be opened. If a son shall ask bread of any of you that is a father, will he give him a stone? Or if he ask a fish, will he give him a serpent? Or if he shall ask an egg, will he offer him a scorpion? If ye then being evil know how to give good gifts to your children, how much more shall your heavenly Father give the Holy Spirit to them that ask him? ¿Lo leo otra vez o ya? ¿No? Bueno. The example of Jesus in prayer. El ejemplo de Jesucristo en oración. Now we'll move quickly through these passages because we have lots to say. Nos vamos a mover rápidamente durante estos pasajes porque tenemos mucho que decir. We're really taking 3 sermons and bringing them into one. Tengo 3 sermones de hecho y ponerlos en uno solo. And we do this because our topic is not the prayer life of Jesus, but the example of Jesus. Pero lo hago así porque nuestro tópico no es la oración de Jesús, sino los ejemplos de Jesús. So we'll look at his example as he prayed first. Vamos a ver el ejemplo conforme él ora. It's interesting for us to notice that Jesus was praying when the disciples came and asked him to teach them to pray. Noten primeramente que Jesucristo estaba orando cuando los discípulos vinieron y le dijeron que le enseñaran a orar. Let us understand that others see our example. Hay que entender que de ahí Él es el ejemplo. And if they see something in our lives that they know is missing in theirs, then they are more likely to come to us and seek our counsel. Y cuando ven algo, otras gentes en nosotros que ellos no tienen, es más fácil para ellos venir a nosotros y nosotros ser ejemplo para ellos. Now I want you to know that there is a right way to pray. Quiero que sepan que hay la manera correcta de orar And we ought to try to learn the right way to pray. y hay que aprender la manera correcta de orar. But it is more important that we learn to pray. Pero es más importante el saber orar. Now, if we learn to pray, then we can learn how to pray. Si sabemos, aprendemos cómo orar, entonces sabremos nosotros qué orar. There are many people who know how to pray but do not pray.
Hay muchas gentes que saben cómo orar, pero no oran. There are many people who pray, but sometimes don't pray quite right according to the Bible, but God still hears their prayer. Hay muchas gentes que no saben muy bien cómo orar, pero cuando oran, Dios sabe y les ayuda en sus oraciones. An example of this is the dying thief on the cross. Y un ejemplo de estos es el ladrón muriendo en la cruz. We would never tell someone, if you want to go to heaven, ask Jesus to remember you when he comes into his kingdom. Nosotros nunca le diríamos a nadie, oye, si quieres saber cómo orar, pídele a Jesucristo que te recuerde de ti cuando regrese en su reino. But that is the very prayer that that man prayed, and Jesus heard his prayer. Pero esa fue la oración del ladrón y Jesucristo oyó su oración. He didn't know what to pray, but he still prayed. Él no sabía qué orar, pero todavía oraba. God looked at his heart, saw that he meant the right things, and then answered the prayer. Entonces Dios vio lo que había en su corazón, agarró la oración y luego la bendijo. I believe we ought to learn how to pray, Yo creo que debemos aprender cómo orar, but most importantly that we learn to pray. pero más importante es orar. And that is what the disciples said. They said, Lord, teach us to pray. Y los discípulos le pidieron, Señor, enséñanos a orar. And the answer that Jesus gives is not how to pray, but why we should pray. Pero lo que Jesucristo les respondió es no cómo orar, sino que necesitan orar. See, they saw John the Baptist's disciples praying. Ellos vieron a los discípulos de Juan el Bautista que les enseñaba a orar. And they knew we do not pray the way John's disciples pray. Dice, y nosotros no oramos como los discípulos de Juan oraban. They weren't speaking about the manner in which they prayed, Ellos no estaban hablando de la manera que ellos estaban but the orando, fact that they did not pray as often. pero ellos estaban diciendo que ellos no oraban tan constantemente como los otros. This is very important. Eso es muy importante. It pays to read carefully. Es una recompensa el leer con mucho cuidado. When I was a new believer, Cuando yo era un creyente nuevo, I used to think Jesus was saying, they were saying, teach us how to pray. yo pensaba que ellos decían, Señor, enséñanos qué orar. I like to learn how to do things. Dice, a mí me gusta saber cómo se hacen las I cosas. like to learn how to witness. Yo quiero aprender cómo That testificar. doesn't mean I witness. Eso no quiere decir que yo voy testificando siempre. I like to learn how to pray. Yo quiero saber cómo orar, But that doesn't mean that I pray. pero eso no quiere decir que yo oro. One day the Lord spoke to my heart, Y un día el Señor habló a mi corazón and He showed me I was asking the wrong questions. y Él me enseñó que yo le estaba pidiendo las preguntas equivocadas. The question I should have been asking Las preguntas que yo debía haberle hecho was, Lord, teach me to pray. es, enséñame cómo orar. Now the Lord had already given them some of this instruction previously, El Señor aquí ya dio unas instrucciones antes, but He knew that they would not want to hear more unless they had a desire to pray. pero Él sabía que ellos no querían saber más, a menos que tuvieran el espíritu, el corazón para hacerlo. These men had now been called into the ministry, Estos hombres ahora ya sabemos que fueron llamados al ministerio. and they knew that something was missing in their ministry. Y ellos sabían que algo les faltaba en su ministerio. And so they came to the conclusion that what might be missing is the fact that they weren't praying. Y llegaron a la conclusión de que lo que a ellos les faltaba era orar. So they went to the Lord Jesus Christ, Fueron al Señor Jesucristo who set the example. y Él les dio el ejemplo. And so Jesus began to teach them why we should pray. Entonces Jesucristo les enseñó por qué And by the way, debemos orar. it all has to do with ministry. Y todo esto, hermanos, es ministerio. Now let's pay careful attention. Vamos a poner atención en esto. Jesus is instructing them, if you think about what ministry is and what you need to minister, then you will understand why you should pray. Jesucristo les dice, si ustedes entienden el ministerio, entienden esta oración, entonces sabrán ustedes qué orar o por qué orar. First of all, if we're going to minister, we must be pure. Primeramente, si vamos a entrar al ministerio, debemos ser puros, We must be clean. debemos estar limpios. Now the Lord gives them what we call the sample prayer. Y aquí nos da lo que llamamos la oración ejemplo. And I want you to understand that most of what He tells them to ask for Y noten ustedes que las cosas que Él les pide que pidan has to do with living a pure life. Está relacionado con vivir una vida limpia And being purified if we're not being pure.
y ser purificados si no somos puros. For example, verse 3. Por ejemplo, el versículo Give 3, us this day our daily bread, danos hoy nuestro pan cotidiano and forgive us our sins. y perdona nuestros pecados. Lead us not into temptation. No nos metas en tentación, Deliver us from evil. mas líbranos del malo. What we call the Lord's Prayer Lo que muchos llaman el Padre Nuestro, gives a heavy emphasis on the forgiveness of sins that we need if we would minister. y aquí hace énfasis en el pedir el perdón de pecados que debemos nosotros para poder estar en el ministerio. Then we move over to verse 5. Luego vamos al versículo 5. And Jesus is speaking here that we need to have the resources to minister with. Luego aquí también dice que debemos de tener los recursos para poder ministrar a otros. And you can have all the resources, but if you're not pure, your ministry will fail. Ustedes pueden tener todos los recursos, pero si no tienen una vida pura, entonces el ministerio va a fallar. So first he emphasizes the forgiveness of sins. Primero él hace énfasis en el perdón de pecados. Then he emphasizes the request for provision. Luego él les dice, ahora pidan para tener provisiones. It's a very interesting parable he gives them. Luego es una parábola muy interesante que les da. A friend comes to me and he asks me to give him what he needs. Un amigo viene a mí y me pide lo que necesita. I want to give him what he needs, but I don't know how to give it to him because I don't have it. Dice, yo quiero darle lo que él me pide y quisiera dárselo, pero no lo tengo. I care about him, but there's nothing I can do to help him. Yo quisiera ayudarle, quiero tener cuidado de él, pero no tengo para Have you ever poder tried to darle. help people and you didn't have the right words to say? Ustedes han tratado de ayudar a personas y no tienen las palabras debidas que decirles. So what I do is go to another friend. Entonces voy a otro amigo, That friend is the Lord. ese amigo es el Señor, And I tell the Lord that I need to have something. Could the Lord give me something that I can give to my friend who has a need? entonces yo voy al Señor y le digo, Señor, yo necesito que tú me des, porque tengo un amigo que necesita, yo quiero darle, entonces dámelo a mí para yo darle a él. But the only way I'm going to get from God what I need to give to my friend so that I can help him is to pray. Pero la única forma que yo voy a hablar con el Señor es para pedir lo que yo necesito y Él necesita es orar. Verse 9. Versículo 9. Here we find that we need to pray in order to have opportunity to minister up to others. Aquí el versículo 9 dice, y yo os digo, pedid y se os dará. We need to have their permission. Tenemos que tener su permiso. By the way, that's true. Esto es una verdad. Jesus obtained permission from others as he spoke to them and they began to ask him questions. Jesucristo les pidió permiso a ellos para hablarles y ellos empezaron a hacerle preguntas. He did not share the gospel with the woman at the well until she asked him a question. Él no empezó a predicarle a la mujer, sino hasta que ella le pidió o le hizo una pregunta. Nicodemus came to Jesus with questions. Nicodemo vino a Jesucristo con muchas preguntas. Peter tells us that we are to be ready to give an answer to every man that asks us. Pedro dice que nosotros debemos de tener las respuestas debidas a los que nos preguntan. And we find the same principle in Colossians chapter 4. Y también en Colosenses capítulo 4 encontramos el mismo principio. God doesn't want us busting doors down. Dios no quiere que vayamos a tumbar las puertas. He never teaches that in Scripture. Eso nunca nos dice en las Escrituras. But how do we gain entrance into someone's life or into their home or into their sphere of influence in order to minister to them? How do we get this entrance? Pero entonces, ¿cómo podemos tener esa entrada para que nosotros podamos tener la libertad de hablarles a ellos? Jesus tells us we get that entrance through prayer. Él nos dice que es la respuesta es la And oración. the entrance isn't granted right away. Y luego inmediatamente nos da la respuesta. We have to keep on asking. Hay que pedir otra vez. We have to keep on seeking. Hay que seguir pidiendo, buscando. And we have to keep on knocking. Y luego hay que seguir tocando puertas. And eventually, Y the finalmente, Lord will open a door. el Señor va a abrir la We puerta might have entrance into someone's life. y vamos a entrar a la vida de alguien. By the way, when we get that entrance, Por cierto, cuando we're tengamos esa entrada, supposed to take advantage of the opportunity that No. God has given to us. no debemos de tomar ventaja de la oportunidad que nos dan a nosotros. Paul prayed in 1 Corinthians, Ephesians, and I believe in Colossians that God would open a door. Pablo oró en Corintios, Colosenses y en otro lugar, en Efesios,
de que Dios le abriera una puerta. Jesus said, I open doors that no man can open. Jesucristo dice, yo abro las puertas que nadie puede cerrar. I've watched God do this in our ministry. Y eso no quiero que suceda en el ministerio. I've also watched him shut doors that no man could shut. Y yo también he visto las puertas que Él cierra que nadie puede abrir. But we need to pray about our opportunities. Pero debemos de pedirle a Dios por nuestras Now, oportunidades. we do not break into someone's home. Nosotros no vamos a entrar a una casa sin permiso That's right. We knock on the door and say, compromiso. y luego tocamos y les decimos, excuse me, With permission. y con permiso, Literal. literalmente con su permiso. Fourthly, take a look there in verse 11. En el versículo 9, vean otra vez. This is all about Jesus answering their question as they saw his example in prayer. Este es Jesucristo dándole las respuestas como ejemplo por las preguntas que ellos le hicieron. Because there's one more thing that we need. Porque si hay algo que más necesitamos, una cosa más, Once we are spiritually clean, ya que estamos limpios espiritualmente and God has shown us what to say, y Dios nos ha mostrado qué decir and given us the opportunity to say it, y nos da la oportunidad de decirlo, there's one more thing that we need. hay algo más que necesitamos. And if we don't have this, Y si no tenemos esto, we won't go through the door. entonces no podemos abrir la And puerta. everything will be in vain. Y entonces todo va a ser en vano. What we need is spiritual courage. Entonces necesitamos el valor We espiritual. need spiritual boldness. Tenemos la osadía And how do we get espiritual. this? ¿Cómo la obtenemos? We get this through prayer. La obtenemos a través de la oración. I was reading once that a man said, Estaba yo leyendo una vez que un hombre dijo, in order to have spiritual power, para poder tener el poder espiritual, just claim it. nada más pídela. That's not what God's Word teaches. No es lo que Dios You nos can enseña. claim a lot of things and not get them. Dice, tú puedes pedirle muchas cosas y nunca las vas a tener. But I do know this. Jesus said in Luke 11:13, Pero yo sí sé esto que Jesús dijo en el versículo 13, if ye then being evil know how to give good gifts unto your children, que ustedes siendo malos sabéis dar vuestras dádivas a vuestros how much hijos. more shall your heavenly Father give the Holy Spirit to them that ask him? ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial os dará el Espíritu a los que le piden? In Acts chapter 4, En Hechos capítulo 4, after the baptizing of the Holy Spirit on the day of Pentecost, después del bautismo que sucedió, el bautismo el día de Pentecostés, those courageous apostles began to become afraid again. esos apóstoles con mucho valor empezaron a tener temor otra vez. And in Acts chapter 4, we find out what they did when they realized that now we are afraid after having been emboldened. Y luego dice, ahora ya sabemos lo que nos pasó, después de haber tenido mucho valor y de haber hecho lo que hicimos. The scripture says, and when they had prayed, Y luego en la escritura dice, y cuando oraron, the place where they were was shaken, otra vez el lugar donde estaba empezó a temblar and they were again filled with the Holy y Ghost. otra vez estaban llenos del Espíritu Santo. And then they went out and preached the word of God with boldness. Entonces salieron a predicar la palabra con valor. So the answer to the question, Entonces la respuesta a la pregunta, Lord, teach us to pray, Señor, enséñanos a orar, is to love the Lord Jesus Christ so much, es amar al Señor tanto, to have a love for souls the way He did, tener amor por las almas como Él lo tenía, and then to follow His example, y luego seguir su ejemplo and give heed to His word, y pegarnos a su palabra, through prayer obtain cleansing, luego pedirle que nos limpie, through prayer obtain resources, orar para que nos dé los recursos through prayer obtain opportunity, y a través de la oración tener la oportunidad and through prayer obtain power. y luego por la oración misma So if you want to be obtener a el soul poder. winner, Y ahora ya somos ganadores de you almas. must be a prayer. Antes de eso hay que ser una persona que ora mucho. The example of Jesus in prayer. El ejemplo de Jesús en oración. Now move over to John chapter 13. Ahora vayan a Juan capítulo 13. This is the example of Jesus in personal relationships. Este es el ejemplo de Jesucristo en las relaciones personales. This passage is a demonstration of a doctrine taught by Paul in Philippians 2. Este ejemplo es de la doctrina, es un ejemplo de lo que también Pablo predicó en 2 de Corintios 2. If you think about Philippians 2 for just a moment, Filipenses 2, perdón. Si We find- piensan en Filipenses 2 por un momento, the scripture says, let this mind be in you.
La palabra de Dios dice, haya pues en vosotros esta misma sentir which was also in Christ que Jesus, también hubo en Jesucristo, and so forth. y ustedes saben el resto de It's la all historia. about treating others the right way, Es cómo tratar a los demás en la manera apropiada, in order that we might minister to them para poder administrarles a ellos and bring them to the Lord, y traerlos al Señor, or have them be reconciled to us or us to them. o tener que haya una reconciliación con nosotros o nosotros con ellos. God wants us to have peace with Him, Dios quiere que tengamos paz con Él, and God wants us to have peace with others. y luego Dios quiere que tengamos paz con los demás. God does not want the body of Christ fractured. Dios no quiere que el cuerpo de Jesús esté dividido. God does not want envy, strife, and division. Él no quiere que haya pleitos y divisiones. There is strength in numbers. Siempre la fuerza está en los números. God wants us to enter into partnership with Him Dios quiere que estemos en sociedad con Él and into partnership with one another y en sociedad con unos con as He nosotros, sends us out into this world. conforme nos manda este mundo. And remember, they went out 2 by 2. Y recuerde que fueron 12-2. Now, in personal relationships, Jesus sets us an example. Entonces, en las relaciones personales, Jesucristo nos dio un ejemplo It deals with the foot washing episode of John 13. que empieza con el lavado de los pies en Juan capítulo 13. Now, why don't we work through that passage? Why don't you read it? I'll read it, then you read it. It's Voy a important. leerlo. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había venido, para que se pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, amólos hasta el fin. Y la cena acabada, como el diablo ya se había metido en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, levántase de la cena, quítase su ropa, tomando una toalla se ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a limpiarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dice, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y díjole, lo que yo hago tú no lo entiendes, ahora más lo entenderás después. All right, I'm going to go through verse 15 as I read. Okay? Now, go ahead. All right, now before the feast of the Passover, when Jesus knew that his hour was come that he should depart out of the world unto the Father, having loved his own which were in the world, he loved them unto the end. And supper being ended, the devil having now put into the heart of Judas Iscariot, Simon's son, to betray him, Jesus, knowing that the Father had given all things into his hands, and that he was come from God and went to God, he rising from supper, laid aside his garments, and took a towel and girded himself. After that he poured water into a basin and began to wash the disciples' feet and to wipe them with the towel with which he was girded. Then cometh he to Simon Peter, and Peter saith unto him, Lord, dost thou wash my feet? Jesus answered and said unto him, What I do thou knowest not now, but thou shalt know hereafter. Peter saith unto him, Thou shalt never wash my feet. Jesus answered him, If I wash thee not, thou hast no part with me. Simon Peter saith unto him, Lord, not my feet only, but also my hands and my head. Jesus saith unto him, He that is washed needeth not to wash his feet, and needeth not save to wash his feet, but is clean every whit, and ye are clean, but not all. For he knew who should betray him. Therefore said he, You are not all clean. So after he had washed their feet, and had taken their garments, his garments, he was set down again, and he said unto them, Know ye not what I have done to you? Ye call me Master and Lord, ye say well, for so I am. If I then, your Lord and Master, have washed your feet, you also ought to wash one another's feet, for I have given you an example, that ye should do as I have done unto you. Hasta el versículo 15 al final dice, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Amen. In personal relationships, Jesus set several examples for us to follow. En relaciones interpersonales, el Señor Jesucristo dejó muchos ejemplos para que nosotros los sigamos. Again, this is all spelled out in doctrinal form in Philippians 2. Ahora, todo esto que yo le estoy diciendo también ya está como forma de doctrina en Filipenses capítulo 2. But it is demonstrated for us here at the Last Supper. Pero está demostrado para nosotros aquí en la última cena. The goal of all of our relationships with the Lord and with one another as saved people should be that we have close fellowship and partnership. El final de todo esto, de esta doctrina, de este ejemplo, es que nosotros tengamos un compañerismo perfecto con Dios, con el Señor Jesucristo y unos con los otros. Jesus said to Peter, If you do not let me wash your feet, we have no partnership.
que Dios le dijo a Pedro, si no me dejas lavarte los pies, no tenemos sociedad. He didn't say you cannot go to heaven. He didn't say that you're not saved. No le dijo, tú no vas a poder ir al cielo porque, o tú no eres salvo. He said that you have no partnership with me. We No. cannot work together. No tienes sociedad conmigo, no podemos trabajar juntos. Now God wants us to work with Him, Dios quiere que trabajemos con Él. and God wants us to work with each other. Y Dios quiere que trabajemos unos con nosotros. But there's something that prevents people from working with God and working with each other. Pero hay algo que le impide a las gentes trabajar con Dios en sociedad y unos con nosotros. That thing is called sin. Y eso se llama pecado. When we sin against God, we cannot work with Him. Cuando pecamos contra Dios, That's why we have to be cleansed. no tenemos compañerismo con Él. And when we sin against one another, we cannot work with one another. Por eso tenemos que estar limpios y lo mismo pasa cuando no podemos trabajar uno Because con the el sin otro. breaks the partnership. Porque el pecado rompe la sociedad. This is why Jesus had to wash their feet. Por esto fue que Jesucristo tuvo que lavarles los pies. They were clean, Ya una vez they limpios, were saved, ya salvos, but as they walked in this world and lived their life in this world, pero estando en el mundo como todos nosotros, they got their feet dirty. entonces se ensuciaron los pies. And every day they would wash their feet. Y cada día ellos deberían haberse And lavado every los day they need pies. to go to the Lord for cleansing. Y luego todos los días debemos ir al Señor para limpieza. His mercies are new every morning. Sus misericordias son frescas cada mañana. And as I just said in that sample prayer called the Lord's Prayer, Y como dije en el ejemplo de la oración, we are taught to confess our sins to the Lord every day. debemos de confesar nuestros pecados al Señor todos los días. Because Jesus said this, give us this day our daily bread, Porque Él dijo, danos hoy nuestro pan cotidiano and forgive us our debts. y perdona nuestros pecados. So every morning, Todas las mañanas we are to go to the Lord debemos ir al Señor and deal with yesterday's sins y luego decirle los pecados de ayer. if we did not deal with them yesterday. Si no se los confesamos ayer, And if we confess our sins, si confesamos nuestros pecados, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all Él unrighteousness. es fiel y justo de perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. So the example of Jesus in personal relationships begins with this. We need to be in partnership. Entonces el ejemplo de Jesucristo en la cuestión del servicio interpersonal es, tenemos de buscar la sociedad. I tell the folks at the Naughty Baptist Church Les digo a mi iglesia, Nori Oaks Baptist, that every man ought to be able to serve the Lord with any other man in the church. que cada hombre debería de servir en la iglesia a cualquier otro hombre en la iglesia. And every other woman should be able to serve with every other woman, every other teenager with every other teenager. Every family ought to be able to serve together with every other Y family. que cada mujer en la iglesia debería servirle a cualquier otra mujer, y que cada adolescente lo mismo, servirle a otro adolescente. Sadly, like most churches, Tristemente, la mayoría de las iglesias, there are some men who will not work with other men, some ladies who will not work with other ladies, some families who will not work with other families, some teenagers who will not work with other teenagers. hay hombres, en muchas iglesias dice tristemente que algunos hombres no trabajan con otros, algunas mujeres no quieren trabajar con otras, jóvenes no quieren trabajar con otros jóvenes, etc. And all of this is because of someone's sin. Y todo esto es debido al pecado de alguien. So in this example of personal relationship, En este ejemplo de las relaciones personales, we know that partnership should always be the goal. sabemos que la sociedad siempre debería ser la meta. That fellowship with other believers be restored El compañerismo con otros creyentes debería ser restaurado in order that we might work together. para poder trabajar juntos. Now Jesus showed us the way to have this happen. Ahora Jesucristo nos mostró cómo esto se puede hacer. May God help us to be very, very careful as we work through this. Tenemos que tener mucho cuidado conforme trabajamos juntos. Number one, we need to be secure in our relationship with God. Primeramente debemos estar seguros de nuestra relación con Dios. You and I need to realize all that we have, Nosotros debemos de tener en mente que todo lo que tenemos and that what we have is more than we need. y realmente lo que tenemos es Amén. más de lo que necesitamos. I often tell my children Yo les digo a mis hijos muy frecuentemente, that you have more than most teenagers in all of the world. les digo, ustedes tienen más que muchos
o la mayoría de los jovencitos en todo el mundo. You may not have a new car, Tal vez no tengan un carro nuevo, all the technologies you want, o toda la tecnología que ustedes quieran, the nicest clothes, o la ropa más fina, and we do not live in the nicest house. y no vivimos en la casa más Paco can preciosa. testify to the vehicle we drive in. Paco les puede decir del vehículo que ando manejando ahorita. I dropped my son off at his ball game today. Llevé a mi hijo a un juego de pelota, He jumped out of the car as fast as he could. salió tan pronto como Said, podía, Dad, go, quick, quick! y le dice, papá, vete de volada, rápido. Because all the attention that we were drawing, Por toda la atención que estaban, el ruido que hace el carro. with the smoke and the smell of oil and the noises coming from the Y engine. el humo y el olor a aceite y el ruido que está haciendo. But I tell my children, you have a home in heaven, Pero yo les digo a mis hijos, ustedes tienen un hogar en el a cielo, relationship with God, relación con Dios, the indwelling Holy Spirit. con el Espíritu Santo vive en ustedes. You have the mind of Christ. Tienen la mente de Cristo. And these are wonderful things to have. Y esas son cosas maravillosas que uno puede If you tener. have this, you have all you need. Y si tienen esas cosas, tienen más de lo que Everything else is necesitan. gravy. Todo lo Amén. demás es gravy, es el adorno arriba del pastel. ¿Ah? But you have, and you have more than most people. Y ustedes tienen más que la mayoría de la gente. Now, the Bible tells us that the reasons people quarrel La Biblia nos dice que la razón por la que la gente se queja is because of envy, jealousy. por celos. You have envidia. something. You have something I don't. Tú tienes algo que yo no tengo. You got something I didn't get. Tú tienes algo que a mí no me dieron. You got praise or a promotion, and I didn't get the A praise ti or a te promotion. promovieron, a ti te dijeron cosas bonitas de ti. You got invited, and I didn't get invited. A ti te invitaron, a mí no me invitaron. This is what the basis of all quarrels is. Y esto es la razón de la mayoría de los problemas que hay. This was the basis of the first quarrel Esta es la razón del primer pecado que existió between Cain and Abel. entre Caín y Abel. And it's been the basis of every quarrel since. Y entonces es la misma base de todos los problemas que It's the existen. reason nations go to war. Por eso van las naciones a las It's guerras, the cause of all separation. por la separación. So Jesus shows us that we need to be secure in what we have if we would have good relations with others. Por eso Jesucristo dice que nosotros debemos estar seguros de lo que tenemos si queremos tener relaciones con otros. In John chapter 13, verse 3, En Juan 13:3 before he washed their feet, dice, antes de lavar los pies, before he put on the garment of a slave, antes de que se puso la toalla del esclavo, before he took off the garments of authority to put on the garment of the slave, y antes de quitarse la ropa de autoridad y ponérselas del esclavo, before he got up to change garments, antes de cambiarse la ropa, before any act of service, antes de cualquier acto de servicio, the scripture says this: la palabra de Dios dice Jesus, que Jesús, knowing that the Father sabiendo que el Padre had given all things into his hands, le había dado todas las cosas en las manos, and that he was come from God y que había salido de Dios and went to God, y iba a Dios, then he got up, entonces se levantó, took off the garments, se quitó la ropa, put on the garment, se puso las otras ropas, took a basin of water, agarró el lebrillo, and began to agua wash their feet. y lavó los pies. That's called security. Eso es seguridad. I'm satisfied with what I have. Estoy satisfecho con lo que tengo. I don't have to have what you have. No tengo por qué tener lo que tú tienes. I have enough. Tengo lo suficiente. And we need to remember this, Tenemos que recordar esto. to learn to be content with whatsoever things we have. Tenemos que aprender a estar contentos con lo que tenemos. And the scripture Amen. teaches this. Y la escritura nos enseña And esto. the example of Jesus shows us this. El ejemplo de Jesús nos enseña esto. Secondly, Segundo, Jesus humbled himself. Jesucristo se humilló a sí mismo. As we've already said, Como ya lo vimos, he took off his garments se quitó la ropa and put on a garment. y se puso otra ropa. We are told this is a slave's towel, Eso es la toalla del esclavo. and he wrapped this around his waist. Y se ciñó con ella He was demonstrating humility.
estaba demostrando la humildad. The scripture says, and being found in fashion as a man, Y la escritura dice, y fue encontrado en forma de hombre, he humbled himself and became obedient. se humilló y fue He obediente. humbled himself and became obedient. Se humilló a él mismo y vino a ser obediente. And so if we would have good partnership with others, Si queremos tener buena sociedad con otros, we must follow the example of Jesus tenemos que seguir el ejemplo de Jesús and be secure in who we are and what we have, y ser seguros de qué tenemos y quiénes somos, and humble ourselves, humillarnos. and then we must make the first move. Entonces nos podemos hacer nuestro primer movimiento. And this is not easy to do, Esto no es difícil de hacer, but it's what Jesus did. pero es lo que Jesús hizo. He did not wait for them to come to him. Él no esperó que ellos vinieran a They had él, already come to him. ya habían venido a él. He said, come unto me and I will give you rest. Él dijo, ven, They came to him and he gave them rest. Y él vinieron y les dio descanso. Now they have done wrong as God's children, Ahora son hijos de Dios, as his younger brothers, como hermanos pequeños, because Jesus is our elder brother. porque él es nuestro hermano We mayor are joint heirs with Jesus. y somos de Jesucristo. He has watched his younger brothers sin, Él ve a sus hermanitos pecar and he wants to be partners with them. y quiere ser, aún así quiere ser socios con él. He knows they won't make the first move, Ellos saben que ellos no se van a hacer el primer movimiento. so he sets an example, Él ya les dio el ejemplo. and he makes the first move. Entonces él hizo, He fills the basin with water. él les sirvió con agua. He presents himself before them. Él se presentó delante de ellos. All they have to do is put out their feet. Todo lo que tenían que hacer es poner sus pies. They have to be willing to let him see their dirty feet, Y ellos deberían estar dispuestos a que él viera sus their smelly sucios feet, pies. their smelly feet, Sudorosos, their ugly feet. lodosos, feos. Have you ever been to someone's house ¿Han visto la casa de alguien? and they say, here you must take off your shoes? Y le dicen, por favor, quítate los zapatos. I say, I think I have to go back home first. Dice, quiero que me voy primero a otro lado. Where? Okay. But they had to present their feet to him. Pero ellos tenían que darle los pies a Jesús. But they were not to do this and would not do this unless he first presented the basin to them. Pero ellos no podían hacerlo, sino que él antes les presentara todo el hecho. And the example that he sets is, make the first move. Y él les dice, muévanse ustedes la primera vez. This is what often hinders partnership from being reestablished. Y esto es lo que molesta, estorba que la amistad se vuelva a restablecer. Now listen to what Jesus taught in the Gospels. No, escucha lo que Jesucristo enseñó en los evangelios. He said, if your brother offends you, Dice, si tu hermano te ofende, then you go to your brother. ve tú a tu hermano. That's called making the first move. Es hacer el primer movimiento, el primer paso, dar el primer paso. Then he said this, Luego dijo, if you think your brother is upset with you, si tú crees que tu hermano está enojado contigo, then go see your brother. ve a ver a tu hermano. So whenever there's a quarrel, Cuando hay un problema, God lays it on both parties to make the first move. Dios deja que las dos personas den el primer paso. If you did wrong, make the first move. Si hiciste algo malo, da el primer paso. If the other guy thinks you did wrong, make the first move. Si él piensa que tú hiciste malo, tú da el primer paso. If the other guy did wrong, Si el otro cuate Make the first move. hizo malo, tú haz el primer paso. hopefully out of the two parties, Dice, esperamos que uno de los dos, somebody should make the first move. alguien dé el primer paso. God lays the responsibility on both. En Dios, pero Dios pone la responsabilidad The en moment ambos. someone knows there's a problem between us, Tanto como nosotros sepamos que hay un problema entre nosotros, God says somebody now needs to make the first move. Dios dice, algunos de ustedes tienen que dar el primer paso. Jesus set us an example. Y Jesucristo nos dio el ejemplo. He didn't do the sins, Él no hizo el pecado, but he made the first move. pero dio el primer paso. It's very important. Muy importante. The reason why we don't like to make the first move La razón por la que no queremos dar el primer paso, is because we worry about things. porque nos preocupamos por cosas.
he did wrong, he should make the first move. Él fue el que me ofendió, él debería dar el primer paso. I'm superior to him. He's wrong, I'm right. Yo estoy seguro que él fue el que me ofendió, yo estoy en lo correcto. Why should the superior one make the first move? Dice, ¿por qué yo soy superior voy a dar el primer paso? Maybe if I make the first move, Tal vez si yo dé el primer paso. it'll look like I was wrong. Se va a parecer que yo era el que estaba en el And I don't want it to look like I was wrong. Y yo no quiero que me tomen a mí como si yo... This is all the devil's play. Así es como juega el diablo. We should want partnerships reestablished. Queremos restablecer la amistad. And we should go to people Debemos ir a la gente and make the first move. y dar el primer paso. This is the example of Jesus. Es el ejemplo de Jesús. Thirdly, Hebrews 12. Tercero, Hebreos capítulo 12. Before Psalms. Le digo que está antes de Salmos. Love you, brother. All right, turn to, stop. Teasing me. Let's look there at Hebrews 12. God bless you, Paco. Hebreos 12. Jesus gives us an example in patience. Dios nos dio el ejemplo en paciencia. Please listen to me. Escúcheme. Patience is the identifying characteristic of agape love. Paciencia es la caracterización, la cosa característica del amor agape. It should not surprise you, but in the scriptures, No debería ser sorpresa, pero en las the word escrituras, patience and endurance are the same words. la palabra paciencia y tolerancia es la misma palabra. I know we use those words slightly differently, Y a veces las usamos en forma but they're diferente, the very same words in the scripture. pero es la misma palabra. En la And both escritura. words have this thought in common. Y estas dos palabras tienen esto en común. A patient person Una persona and paciente a person with endurance y una persona que tiene aguante, are able to take what comes their way, siempre están dispuestos a tomar lo que venga en su camino, good or bad, bueno o malo, and still do the right thing. y aún así hacer lo bueno. Someone who is impatient Alguien que no tiene paciencia or lacks endurance o falta de soportar cosas, lets what comes at them cause them to do the wrong thing. cuando vienen cosas a él, entonces los hacen que hagan las cosas malas. In 1 Corinthians we read, En 1 Corintios leemos love endures all things. que el amor sufre todas las cosas. Love bears all things. Amor sobrelleva todas las cosas. And this is why love is the more perfect way. Y por eso es que el amor es el camino perfecto. We know that God loves us with an enduring love. Sabemos que Dios nos amó a nosotros con un amor que dura bastante. Jeremiah writes that God loves us with an everlasting love. Jeremías dice que Dios nos ama con un amor eterno. No matter what we do to God, He still loves us. Sin importar lo que hagamos, Dios todavía nos ama. That's why God wants us to love others. Por eso Dios quiere que amemos a otros. Jesus shows us endurance. Dios nos enseñó aguante. Hay que aguantarse. Jesus was going to obey the Father no matter what happened to Him. Jesús iba a obedecer a su Padre sin importar lo que le iba a pasar. No matter how much He suffered, Sin importar cuánto iba a He was still sufrir, going to be obedient unto death. Él aún así iba a ser obediente. So He sets us an example in endurance. Él nos dio un ejemplo en soportar cosas. We give up so quickly, Y nosotros nos damos por vencidos tan fácilmente. and we stop obeying the Lord in difficult things. Y nos paramos de obedecer al Señor en las cosas difíciles. Because we don't like the bad things that come along with obedience. Porque no queremos que vengan las cosas malas por But obediencia. God never said obedience was easy. Pero Dios nunca dijo que ser obedientes Now era He helps fácil. us to obey. Él nos pide que obedezcamos. That's why He says His yoke is light. Por eso dice que su yugo es fácil. See, if you yoke up with Jesus, Si ustedes te pones en el mismo yugo con Jesús, you've yoked up with God. estás en yugo con el Señor, con So Dios. no matter what you do for God, Lo que hagas por Dios it was a whole lot easier than what God had to do. es más fácil que si Dios lo hiciera solo. God never meant to imply
that it's easy to obey Him. Ya, Dios no nos dio nunca nada que no fuera fácil de hacer. It's very difficult to obey God. No es difícil obedecer a Let's Dios. not be silly, Y a veces parece ser como tonto, but we can do it pero podemos hacerlo if we have endurance. si tenemos el aguante. The Scripture says, La Escritura dice, be not weary in well-doing, dice, no te canses en hacer el bien, for in due season we shall reap porque en debido tiempo cosecharemos, if we faint not. si no fallamos. Endurance No is fallamos. important. Endurance is important. Entonces, aguantarse es importante. Jesus sets the example in endurance, Jesucristo dio el ejemplo en soportar, and it's all shown to us in the greatest act of obedience. y Él nos dio en el acto máximo de obediencia. Let's understand, the greatest act of obedience demanded endurance. Hay que regresar a entender esto, que el acto más importante de soportar algo And es Jesus- la obediencia. And Jesus shows us endurance in 3 areas. Y Dios nos enseñó su aguante en 3 diferentes áreas. This act of obedience was dying on the cross. Primero, el acto de obediencia y yendo a la cruz. The Bible says he was obedient unto death, La palabra de Dios dice, y fue obediente a la muerte even the death of the cross. y muerte de cruz. Hebrews 12. Hebrews 12. En Hebreos 12, Number 1, número 1, as we wrap this up, para terminar, Jesus sets the example in patience. Él nos dio el ejemplo de paciencia. Verse 2. Versículo 2. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Verse 2. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús, el cual, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y sentóse a la diestra del trono de Dios. If you and I would be obedient Christians, Si nosotros somos cristianos obedientes, we must learn to suffer shame. tenemos que aprender a sufrir vergüenza. The scripture says that Jesus despised the shame. Dice que Jesucristo fue menospreciado por vergüenza. The word despise means to think very little of. La palabra menospreciar quiere decir tener en poco el valor de alguien. The scripture tells us to never despise other people. La palabra de Dios dice, nunca desprecies a nadie. To never say, oh, you're nothing. Nunca decir a otro, no sirves para nada. You're just a little stinky person. Tú nomás eres un pequeño ahí gato. That's called despising people. Eso es despreciar a alguien. That's always a sin. Siempre es un pecado. But there are some things we are to think are very little. Pero hay cosas que sí debemos de pensar como muy pequeñas. Paul said our sufferings in this world Dice, yo tengo sufrimiento en este mundo, are very little compared to the glories of heaven. pero son tan pequeñas comparadas con la gloria en el cielo. And the scripture tells us that when Jesus hung on the cross, Y la palabra de Dios nos dice que cuando Jesucristo está colgado en la cruz, naked and being put to shame before his own family and many of the people watching, estaba desnudo y cargado y la familia estaba ahí. as much as that Gente hurt him, viendo. Y esas cosas le podían haber he said dolido. it's a small thing Pero eso fue cosas pequeñas compared to what dying on the cross will bring to others. comparado a lo que la muerte en la cruz iba a dar para tantas gentes. Amén. I'm not crying, don't interpret tears. Love you, Papa. That's your cry. This is very important. Es muy importante. We all know that to obey God causes others to laugh at us. Sabemos que obedecer a Dios nos va a costar que muchos se rían de nosotros. We all know that it doesn't feel good to be laughed at. Y sabemos que no se siente bien cuando alguien se ríe de nosotros. People think we're stupid. Gente cree que somos estúpidos, They think we are blind. creen que somos ciegos, They think we're foolish. somos tontos. They call us all sorts of names. Nos llaman de diferentes modos. And even if they don't say those words Y aunque to no lo us, digan, we know they're thinking sabemos que lo están pensando. just by the way they treat us. Además por la forma en que nos tratan. Jesus had to suffer that shame on the cross. Jesucristo tuvo que sufrir toda esa vergüenza. But in order to obey, Pero para poder obedecer, he endured it Él sufrió. and thought of it as a small thing. Y eso eran cosas pequeñas para That's the Él. example he says. Ese fue el ejemplo que nos dio. Secondly, Segundo, in verse 3,
Versículo 3. For consider him that endured such contradiction of sinners against himself, lest ye be wearied and faint in your mind. Reducid pues a vuestro pensamiento aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, porque no os fatiguéis en vuestros ánimos desmayando. I began to suffer the contradiction of sinners just a few days after I was saved. Yo empecé a sufrir las contradicciones de los pecadores unos días después de que fui salvo. I was saved when I was 18. Yo fui salvo cuando tenía 18 I went años. home and told my mom and dad that I was going to be baptized. Fui y le dije a mi mamá y mi papá que iba a ser bautizado. They said, why should you be baptized? You were baptized as a baby. Dice, ¿por qué te vas a bautizar otra vez? Tú ya te bautizaste cuando eras bebé. I said, Mom and Dad, you don't understand. Mamá, papá, ¿tú no entienden ustedes? They said, we don't care what that church says. Y dice, no nos importa lo que esa iglesia They're diga. wrong. Están equivocados. You're wrong. Tú estás equivocado tú también. We are right. Nosotros estamos en lo That's correcto. the contradiction of sin. Es la contradicción de los pecadores. I remember when I started attending church at night. Luego cuando empecé a ir a la iglesia de noche, My family said, you go to church every week. dice, oye, ¿por qué vas a la iglesia You cada have to semana? go twice a week. Ahora estás yendo 2 veces por Don't semana. you get enough in the morning? Dice que no tuviste suficiente en la mañana. That's the contradiction of sin. Es la contradicción de pecadores. When my mom and dad asked me what I gave to the church, Entonces luego mi mamá y mi papá me preguntaron, ¿y cuánto das a la iglesia? I said 10%. Les digo, 10%. They thought I was crazy. Me dijeron, estás loco. My dad said, I'll never buy you anything again. Ya no te voy a comprar If you're nunca going to nada throw más, your money porque away, estás tirando dinero. that's the contradiction of sinners. Es la contradicción de pecadores. Jesus' entire ministry, Y Jesucristo en todo su ministerio he was surrounded by those who said, you are wrong. estaba rodeado de todo lo que decían, estás equivocado. You cast out devils by the prince of devils. Dice, tú sacas demonios por el príncipe. Your de disciples demonios. don't wash their hands the way ours do. Y no haces lo que no se lavan las manos como How come they nosotros. don't fast? ¿Por qué no ayunas? And all of this Y todo eso is the contradiction of sin. es la contradicción de los pecadores. Paul teaches us in verse 3, Pablo nos dice en el versículo 3 if we do not learn how to endure this, que si no aprendemos cómo sufrir esto, we will grow wearied vamos a estar preocupadísimos in our minds en nuestras mentes. and give up. Y luego vamos I'm a tired of fighting these verbal battles. darnos por vencidos. Estoy cansado de I'm de tired pelear of estas defending the batallas. Lord. Estoy cansado de fallar al I'm tired of defending the Bible. Estoy cansado de estar defendiendo. I el won't Señor. even talk to these people again. Ya no quiero hablarles a esas gente. That's not what God wants. Pero no es lo que Dios quiere. We need to learn to endure. Tenemos que aprender a sufrir. The fact that everybody else thinks we're crazy. Y la razón de que todos los demás están locos. By the way, Paul says in 1 Corinthians 2 Pablo dijo en 1 Corintios 2 that he that judgeth all things, que el que juzga todas las cosas, and he's speaking of the spiritually minded Christian, hablando de cosas espirituales de cristianos, is not judged by others. no es juzgado por otros. In other words, when we come to learn God's word and live it, Cuando nosotros llegamos a conocer la when palabra we de Dios y come, vivirla, when we come to understand Llegamos God's word and live it, llegamos a entender la palabra de Dios y vivirla. they will not understand us. Ellos no lo entienden. I came to the conclusion in my ministry, Yo llegué a la conclusión en el ministerio and I've taught every man who I have discipled. y le he enseñado a todos los hombres a quien he discipulado. Your family will not understand you. Tu familia no te va a Get entender. used to it. Ya eres historia. If they're not pasada. saved, they won't understand. Si no son salvos, no van a entender. And if they're carnally minded believers, they will not understand. Y son carnales creyentes, tampoco te van a Do not entender. fight with them. Vas a Do not get angry at them. No te enojes con ellos. Defend your faith Nomás defiende tu fe and expect them to disagree. y espera que ellos van a estar en desacuerdo That's contigo. what Jesus had to do. Eso es lo que Cristo hizo. Is that not right? ¿No fue así? Thirdly, and finally, Tercera y finalmente, if we would be obedient Christians, si somos creyentes, cristianos obedientes, we must learn to endure chastening. vamos a tener que sufrir castigo. Did Jesus set us an example here? Yes, he did. Jesucristo nos dio un ejemplo aquí, sí, sí nos He dio. was not chastened for his sins, Él fue castigado por nuestros pecados. but he was chastened for my sins.
Él no fue castigado por él, por sus pecados, pero por los nuestros. The chastisement of our peace was upon him. El castigo de nuestros pecados fue sobre él. Chastisement is for sins, El castigo es para pecadores and it's for sons. y es para los hijos. And the Son of God never sinned, Y el Hijo de Dios nunca pecó, but he bore our sins in his own body on the tree. pero cargó nuestros pecados en la cruz del Calvario. And while he hung on that cross, Cuando estaba his cargado en father la turned cruz, away from him su padre no lo quiso ver. because he was being chastised for our Le sins. dio la espalda porque él había sido And he estaba endured castigado por los chastening. pecados y le dio el castigo. If he wasn't willing to endure chastening, Y él, si él no hubiera querido seguir ese castigo, he would have refused the cross, hubiera rehusado ir a la cruz. the greatest act of obedience. Pero fue el acto de obediencia más grande. But he did not despise the chastening. Y él no menospreció el castigo, He endured the chastening. sino sufrió el castigo. And we're supposed to too. Y nosotros debemos hacer lo mismo. Because if you are saved, Porque si son salvos ustedes, you will be chastised. van a ser castigados. Because God loves his children. Porque Dios ama a sus hijos. And while he's very patient with us Y Dios, mientras es And gives us- paciente para nosotros and gives us space to repent, y nos da chance para repartirnos, the moment it occurs to the Lord en el momento que se le ocurrió al that we Señor have taken advantage of his mercy, que estamos tomando ventaja de su misericordia and his goodness has not led to repentance, y su bondad para llevarnos a arrepentimiento, then he must resort to chastisement. entonces Él debe de usar su castigo. Because he has exhausted every other means. Porque Él ya terminó de todos los demás He's trying to formas. love us back to obedience. Nos dio su castigo por actos de He's obediencia. trying to teach us back to Nos obedience. trató de enseñarnos el acto de He's obediencia. let our sin be discovered by others to shame us back to obedience. Dice que los pecados van a ser descubiertos por otros como acto de And obediencia. oftentimes these things will not bring us back. Y muchas veces todas esas cosas no nos van a But regresar. God wants us back. Pero Dios quiere que regresemos a So he Él. gives us a spanking. Entonces nos da un castigo. And sometimes those spankings hurt. Y alguna vez esos castigos duelen. Actually, all of God's spankings hurt. De hecho, todos los castigos duelen. Because the scripture tells us, Porque la Escritura nos dice now no chastening for the present seemeth to be joyous, but Dice- grievous. que parece ser que no gozamos de los castigos en este tiempo. If you've been chastened, you know this is true. Ustedes, si han sido castigados, ustedes saben que, That what God has done to you or allowed to happen to you, que las cosas que Dios te ha hecho o cosas que te han pasado it produces grief. produce What you feel when someone dies. lo que sucede cuando alguien muere. Maybe not to the same degree. Tal vez no a tal grado de pesar. Same kind of hurt, maybe not to the same extent. Se siente uno dolido, tal vez no tanto como en otros casos. We must learn to endure this. Tenemos que aprender a sufrir esto. Many Christians are chastened. Muchos cristianos son castigados, They get angry at God. se enojan con Dios. Why did God let this happen? ¿Por qué Dios dejó que esto How could God sucediera? do this to me? ¿Por qué me pasa esto a mí? They do not understand. He allowed it to bring them back. Y ellos no entienden que Dios lo está haciendo para que regresen. They do not endure the chastening. No han sufrido el castigo, They despise the chastening. han menospreciado el castigo. And they turn away from the Lord. Entonces le dan la espalda a Dios. They forget that God did a very good thing for them Se han olvidado que Dios hizo algo bueno por ellos in chastening. y luego los castiga. Peter had a lot of problems as an apostle. Pedro tuvo muchos problemas como apóstol. He was rebuked. Fue regañado, He was shamed. fue encadenado, His sins were often publicly dealt with. sus pecados fueron mostrados públicamente. And he still maintained his pride. Todavía él quería mantener su orgullo. Pride goes before a fall. Y el orgullo siempre sucede antes de la And he caída. wouldn't deal with his pride. Y él nunca quiso o no quería reconocer su orgullo. The devil saw the pride. El diablo vio el orgullo. The devil sought an opportunity to hurt people. El diablo vio la oportunidad de
le molestara To a destroy him. Pedro, para To destroy him. destruirlo. Peter writes about this. The Pedro- devil is a roaring lion, roaming about seeking whom he may devour. Peter knew what he was talking about. Pedro mismo escribió que el diablo es como león rugiente andando alrededor buscando a quien devorar. Now please listen to me. The Lord gave the devil an opportunity and the authority to touch Peter's life. Recuerden que Dios le dio al diablo la autoridad y el permiso de meterse en la vida de Pedro y tocarlo. Now, was this for a good reason or a bad reason? ¿Ustedes creen que fue por buena razón o por mala Now, the razón? devil thought he was going to have a wonderful time here, El diablo dijo, aquí la tengo ya, es una buena oportunidad, just like he did with Job. lo que hizo con Job. But God meant this for a good thing. Pero Dios lo hizo por buena razón, Because God said to Peter, the Lord said to Peter, porque Cristo le dijo a Pedro, when you are converted, pero cuando hayas Not sido if you are convertido, no cuando sigues que seas convertido, not if, when. cuando seas convertido, The devil didn't think Peter could be brought back. y el diablo nunca pensó que Pedro pudo haber The sido devil said, let me convertido. touch him, I'll destroy him. Y el diablo dice, déjame tocarlo, lo voy a destruir. God had used so many other means to chasten Peter. Y Dios había tratado muchas otras formas de castigar a So he Pedro. gave the devil the opportunity. Entonces le dio al diablo la oportunidad. The devil sifted Peter as wheat. Entonces el diablo zarandeó a Pedro. Peter wept como bitterly. trigo, luego lloró He amargamente. wept bitterly after he denied the Lord, Luego lloró amargamente después de que negó al Señor. and ultimately returned back to be the great apostle. Y después regresó para ser uno de los más grandes apóstoles. That's why he could count it joy Por eso dice que lo cuenta como gozo. when we fall into trial Cuando caemos en tentación, and suffer, en sufrimiento, because God means it for good. porque Dios lo hace para bien. Endure chastening. Hay que sufrir el castigo. Our example in prayer, Nuestro ejemplo en oración, personal relationships, en relaciones personales and patience. y paciencia. Let's pray.